Iniciamos Pelotazo al 10 con la arquera chilena y parte de la generación dorada, Natalia Campos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar aquí, la verdad. Me encanta tenerte acá porque, bueno, debo reconocer, pese a que la gente no cree, Natalia, yo soy hincha de la U. Me contaron que tú también lo eres. Y bueno, lograste ser campeona con la Universidad de Chile. Cuando uno está por ejemplo, los futbolistas hombres le dicen jugaste los tres grandes. En el fútbol chileno, en las mujeres no pasa mucho porque los tres grandes no pertenecen al mismo grupo. Pero Claro. tú hiciste inferior en Católica, jugaste en la U y jugaste en Colo-Colo. Sí. Y hoy, felizmente, en Unión. ¿Cómo te ha tratado Unión? La verdad, muy bien. Estoy muy contenta. Es un equipo muy familiar. Y la verdad, me recibieron súper bien. Así que estoy muy contenta ahí con el trabajo del profe Aguayo y con mis compañeras del plantel. ¿Y cómo se dio la llegada? Porque tú formaste parte de un equipo exitoso de la Universidad de Chile, jugaste Copa Libertadores, te eligieron la mejor arquera del torneo. ¿Por qué no seguiste? La verdad, yo tenía todas las intenciones de seguir. Algo que se sabe, lo teníamos muy conversado con la gerencia, con los directivos de la U. Y porque en su momento todavía no estaba como definido el entrenador, el plantel, iban definiendo de a poco. Y yo quería seguir, la verdad, pero cuando definen al entrenador dio preferencia por la actual arquera de la U, por la Avi. Y cuando ahí converso con el entrenador y me comenta este tema, me dice que, claro, quiere contar conmigo, pero que su arquera titular va a ser Abigail. Y yo, bueno, le agradecí la honestidad, lo entiendo perfectamente. El fútbol es también gusto de técnico y uno va aprendiendo eso en la carrera. Y nada, así que ahí estuvimos conversando con la directiva. También, bueno, insistieron un poco en que siguiera, pero la verdad no me quedan 10 años de carrera para pasar un año en la banca después de todas las cosas que me han pasado. Quiero disfrutar el fútbol, quiero jugar. Así que, nada, después de esa respuesta empecé un poco a tocar puertas, a conocer proyectos. Y bueno, la Unión casi nos eliminó en los playoffs el año pasado. Fue una definición muy dura y fue un equipo que en verdad llamó la atención el año pasado con el crecimiento que llevan ya desde hace un tiempo. Entonces sentí que era un buen proyecto, un entrenador que también conozco, que estuvo en la selección como ayudante del profe Letelier, así que nada, ahí estuvimos conversando y quería intentarlo, quería aperrar en este desafío. Y este año han seguido dando que hablar, en un momento fueron punteras con Unión Española. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado este equipo? Te decía recién que era familiar. ¿Hay algunos jugadores que tenías quizá alguna amistad de antes? Porque cuando uno hace plantel, también me imagino que es importante tener una relación de antes con amigas que te permitan estar en un lugar donde te sientas muy cómoda. Sí, la verdad, igual el mundo del fútbol femenino es pequeño, con varias nos conocemos. También está ahí la Paco, Fernanda Zúñiga, que era la arquera titular del año pasado en la Unión, fija, un poco ella, yo compartí con ella en la U también y trabajamos muy bien juntas. Me gusta mucho trabajar con ella porque las dos nos vamos corrigiendo y vamos viendo cosas. Me gusta mucho su ojo técnico porque se da cuenta de repente de cosas que el preparador de arqueros cuando te tira pelota no se da cuenta de algunos gestos técnicos y cuando está la otra mirándote que también tiene una buena técnica sirve mucho. Así que, bueno, a ella la conocía de antes de la U porque trabajábamos bien ahí. Y, bueno, a Valentina Montenegro, que también habíamos compartido en Católica. También justo se dio que llegó Daniela Pardo, con la que compartimos muchos años en la selección, la Ámbar, la Bárbara Muñoz también. Y, bueno, Constanza Santander llegó a préstamo de la U, que compartimos el año pasado también allá. Y a las demás como que las conocía, pero no como ahora dentro de un camarín y la verdad estoy muy contenta con este grupo. Qué bonito eso que cuentas con respecto a que tu partner con la que peleas la titularidad también ustedes se compartan cosas como mejorar, porque generalmente, y no hablo solo del fútbol, en el trabajo existe mucha competencia, entonces ojalá me vaya bien a mí y si a ti no, entonces habla bien del valor de las personas. Sí, es que eso yo creo que un poco la diferencia del fútbol, no sé, con el tenis. Es mucho más un deporte grupal, si aquí el que gana es el equipo. Y eso es lo más importante. Y también es algo que, al menos yo nunca he buscado tener ese nivel de competitividad en el arco, en ese sentido. Fui un poco criada en Católica, que estaba sola. La verdad, en un principio no tenía segunda arquera.
Y en la selección que compartí con la Tiane, finalmente que crecimos juntas en la selección compartiendo el puesto y cada una entendiendo muy bien su rol en esto. Yo siempre supe que en ese sentido la selección tenía que ser el mejor plan B y me preparaba para eso. No competía ni luchaba contra ella por el puesto de titular. Si yo sabía que ella era, yo tenía que ser el mejor plan B en caso de que cualquier cosa pasara o ella no estuviera, que pasó en algunos casos y en verdad siempre conté con todo su apoyo y con la Tiana era lo mismo, nos corregíamos cosas las dos. Yo le iba preguntando cómo eran sus entrenamientos allá para ver qué podíamos mejorar acá y así ir creciendo. Al final el fútbol femenino no es un deporte individual, el fútbol en general no es un deporte individual y es importante ir haciéndolo crecer entre todas. Así que creo que por eso, al menos por mi lado, yo busco mucho ayudar, enseñar a que sigan habiendo más arqueras de muy buen nivel. Trato de aportar mi grano de arena en ese sentido. Cuando dice en Católica estaba sola, ¿es porque de verdad no había más arqueras? No, de hecho el calentamiento me lo hacían las compañeras de la banca, no tenía ni preparador de arquera, entonces era chistoso, ahí me la arreglaba. Tenía la suerte de que el trabajo, los ciclos de la selección eran anuales, completo, entonces lunes, martes y miércoles entrenaba en la selección y hacía toda la parte técnica de arquera, le sacaba ahí el máximo provecho. Los jueves normalmente hacíamos fútbol, así que requería un calentamiento. El viernes era algo muy corto porque ya era casi prepartido y en el partido algunas compañeras me hacían el calentamiento, me ayudaban con eso, se reían porque yo me enojaba cuando me la tiraban mal, pero yo sabía que estaban dando lo mejor de sí, no saben pegarle como si fueran preparar de arquera y después con el tiempo pudimos incorporar a Bárbara Gesam y ahí fue un muy gran aporte para los calentamientos y para los trabajos de esos días de la semana. Escuchándote, sin querer hacer un resumen de 3 momentos que has vivido en tu carrera, donde cada uno tiene sus pros, sus contras, o de todo saca aprendizaje. Primero, no tener un partner en Católica. Segundo, en varios equipos donde peleaste la titularidad, digo, con alguien paralelo. Y la selección donde hay una, que aparece encima la líder, la capitana, donde tú reconoces ser el plan B porque ahí no se pelea el puesto. De esas 3 situaciones, ¿cuál crees que es la que más te ha hecho crecer? Uy, la verdad, no sé, de todas las situaciones yo creo que me he llevado algo importante. Pero me gustó mucho el proceso con Tiane, no te voy a mentir, estar en la selección siempre es como un orgullo aparte, algo que uno hace todo para estar ahí. Lo vi en mis compañeras como con lesiones, sin lesiones, enferma de la guata, yo también como con fractura de nariz, uno siempre quiere estar, ¿no? Como que uno busca siempre estar ahí y porque los momentos, el crecimiento, la experiencia que te da el estar en una selección o de vivir esos momentos no lo encontráis en otra parte. La adrenalina, las sensaciones que uno tiene al momento de lograr clasificaciones, ganar un partido importante a último minuto o salvarse a último minuto, son cosas que no se encuentran en otro trabajo. Entonces, son cosas que te hacen crecer. Aparte, estuvimos tantos años juntas todas que uno lo va viviendo todo ahí. Sí, bueno, a partir de lo que me comentas, hay una sección acá en Pelotazo al 10 que se llama La Fotaza, te la quiero mostrar, porque tú en la presentación lo decías, perteneces a una generación de jugadoras que marcaron un antes y un después. Muchas niñas hoy día juegan al fútbol o juegan al arco gracias a ustedes. Y quisiera preguntarte qué significa ese proceso donde son subcampeonas de América el 2018. Esta foto me imagino que la tienes en tu living, ¿no? No tanto. No, pero sí le tengo mucho cariño a esta foto. Era el plantel completo, que veníamos trabajando, no sé, unos 2 años o un año previo a esto, porque pasamos por ese proceso de que desapareció la selección al mando de Sergio Jadue. El fútbol femenino dejó de existir básicamente. Salimos del ranking FIFA, estábamos todas que hablábamos por interno que cómo es posible que eso pasara tan rápido. Y de repente hay un cambio de dirigencia que sí se empieza a interesar en el fútbol femenino y se pelea por esta oportunidad de llevar la Copa América, a traerla a Chile y empezar a armar plantel. Y creo que fue un muy lindo plantel, la verdad, lo recuerdo con mucho cariño. Los trabajos fueron muy buenos, los viajes. Fue un momento muy lindo que vivimos todas juntas y este grupo en verdad estaba muy unido en ese barco.
Yo recuerdo esos partidos, sobre todo cuando se le gana 4-0 a Argentina en La Serena, un estadio lleno. Lleno. ¿Cómo fueron viviendo eso? Porque tú misma decías de repente jugar a estadio vacío, acá el país se unió con ustedes, y creo que ahí empieza la llama de lo que termina siendo una clasificación a un primer mundial, a unos primeros Juegos Olímpicos, con jugadoras que fueron marcando época. Sí, la verdad, ese partido fue intenso, lo veníamos pensando. Ahí me acuerdo en el hotel, hablando con las compañeras, las comidas, las piezas. Justo estábamos en La Serena, típico que son estas como casas de departamento. Y estaba yo, me tocó con la Tiane y con Daniela Pardo, que justo se había cortado el cruzado, justo antes, creo que un mes antes de la Copa. Y entre todas peleamos para que ella fuera también con nosotras y fuera parte del cuerpo técnico. La incluirían por ahí porque era un elemento muy importante para nosotras, que hoy día está de cumpleaños, así que aprovecho de mandarle un saludo desde acá. Y también está la Dani, ahí solo que no sale en la foto, pero ella también fue parte de esto y me acuerdo que lo hablábamos. Y yo este partido en la banca lo viví con la Dani Pardo, pero así locas, histéricas, como ya no dábamos más, no lo podíamos creer. Esas emociones yo tengo muy marcado haberlo vivido con ella. Así que esas son las cosas que te da el fútbol, que no las encontráis en otra parte. De repente empiezan a salir los goles. Nosotras ya, como que ya al 2-0, al 1-0 empezamos, ya, profe, termínenlo. Y de repente empiezan a venir más goles y celebrábamos y nos dábamos más de alegría, la verdad. Termina el partido y creo que fue una emoción de... Varias lloraron, yo me acuerdo. Soy mala para llorar en ese sentido, pero sí me acuerdo estar muy emocionada. Salí corriendo a abrazar a la Tiane, de tanto que lo habíamos conversado, de tanto que lo habíamos vivido. Creo que era la tercera Copa América que lo veníamos intentando. Y siempre decíamos, ya la tercera es la vencida, porque ya estábamos cansadas también de los procesos y todo. Y al final esto también fue un nuevo aire para todas, para seguir adelante con esto. ¿Y cómo se hace el trabajo ahí en la compañía? Tú decías Daniela Pardo como parte del plantel animando al resto, porque fue tu tercera Copa América, pero la casualidad que en las anteriores jugaste y aquí no, porque por lo que decía recién, por la presencia de Tiane. Pero en las otras dos también estaba Tiane, solo que a veces hay cosas que pasan en el fútbol. Exacto, pero pudiste jugar ahí. Sí. ¿Y cómo se vive el plantel? Porque muchas veces dicen, no, hay 11 titulares, pero la que entra tiene que hacerlo lo mejor posible. Uno no sabe cuándo te va a tocar la puerta. Sí, tal cual. Sí, uno no sabe. A mí me tocó en la primera del 2010, porque a la Tiana la habían expulsado en un sub-20 y por ser Conmebol, se cumplía la siguiente fecha Conmebol, o sea, FIFA oficial, que era la Copa América. Y me toca a mí más encima, era el debut contra Ecuador, que ellas eran locales, y era el primer partido de la Copa América. Entonces, yo creo que tenía 18 años recién cumplidos. Yo viajaba con la profe Marta con permiso notarial. Entonces, me toca este partido que yo me había incorporado recién a este equipo adulto. Y en verdad, para ellas, yo era una guagua y tenía que cumplir. Y al final preparé ese año. Me acuerdo haber entrenado todo ese año pensando solo en ese partido. No pensaba en nada más ese año. Todo lo que yo hacía, todo lo que jugaba, todo lo que entrenaba era en ese partido. O sea, tenía 18 años, era muy chica todavía y sabía que tenía que hacerlo bien, tenía que cumplir. Era una Copa América, era algo muy importante a nivel adulto y nada, fue un triunfo. Ganamos 2-1, me acuerdo haber tapado un penal que pega después en el palo y que justo sale. Y nada, me acuerdo que me dijeron, no sé quién me lo dijo, pero puede haber sido mi preparador de arqueros de ese tiempo, que era Carlos Schulz, que me dijo, partiste como perro en bote, pero terminaste como bien. Y claro, el nervio de jugar en una selección es impresionante. Pero nada, ha sido muy lindo. El siguiente también me toca por una lesión de Tiane en el último entrenamiento, en la última pelota antes del partido contra Brasil. Y ahí también fue terrible, porque me acuerdo que ella sale a cortar un centro y cuando cae directo al suelo y yo ahí quedé porque no estaba pescando ese entrenamiento, me acuerdo, con el profe Ronnie, y ya estábamos terminando. Y fue como ahí terminaron el entrenamiento y nos fuimos al hotel y al día siguiente era Brasil y yo no dormí nada esa noche. Pero son lindos recuerdos. Y esta por lo menos no pasó nada. Pero ahí está la diferencia.
tener un año para prepararme a una noche. Seguro. Ahí uno se da cuenta que tiene que confiar en el proceso también y no necesita un año de preparación para un partido. Si tú hoy te encontraras con la Natalia Campos de 18 años que fue a la Copa América del 2010, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? No, le diría que siguiera adelante, nomás que hay un futuro más brillante de lo que se esperaba en ese momento, la verdad, con el fútbol femenino. Así que no, la empujaría a que siguiera haciendo lo mismo, el mismo camino. La verdad, no, en ese sentido no me arrepiento de nada. Dentro de ese camino, bueno, jugaste en Colo-Colo, en la U, en la Católica, en Audax, ahora estás en Unión. Tuviste la experiencia, la oportunidad que tuvieron muchas de ustedes de poder jugar en Europa. Fuiste al Albacete. ¿Cómo se diferencia? Porque muchos hablamos de lo que hay que invertir en este fútbol femenino que ha avanzado, pero que no es suficiente, y que Europa es otro nivel. Sí, es otra intensidad. Yo quedé impresionada los primeros entrenamientos, el nivel de intensidad con el que se entregaban en cada pelota, en cada duelo. Era como ver si estaban jugando el partido. Entonces yo pensaba, si entrenan así, qué miedo cómo juegan el partido. Deben ser una bestia. Y claro, ahí se notaba como la intensidad. Y lo otro que me llamaba la atención, por ejemplo, en las partes, en el área como física, no corrían como corremos acá de tener que hacer intermitente y ese tipo de cosas. Y después, claro, por la intensidad que tienen en el entrenamiento, decían como con eso bastaba para mejorar la parte física. Entonces era un tema era muy fuerte. Creo que era un fútbol muy fuerte, mucho más agresivo que el de acá. Pero en cuanto a técnica, igualito. Como tenía compañeras que tenían una pegada increíble, igual como tengo acá en la Unión. Así que en ese sentido muy parecido y me da lata no poder haber seguido un poco por el tema de la pandemia, pero estoy contenta con haber tenido ese paso. Fue una muy linda experiencia y conocí gente que hasta el día de hoy de repente conversábamos y es muy lindo tener esos lazos también. Cuando se habla como choque de mundos con respecto al fútbol que es femenino en nuestro país y el resto, me imagino que el Mundial fue una locura. O sea, a Chile le toca un grupo que, cuando decimos que la mala suerte es transversal, le toca con Estados Unidos, con Suecia. Me encima ese partido con Suecia hubo lluvia. ¿Te acuerdas que Sí, se suspende un rato? Que hasta ese momento estaba 0-0. Parecía que era el resultado y no se termina dando. ¿Cómo viven eso? Porque me imagino que, bueno, como le pasa mucho en distintas categorías, como le puede pasar a Tabilo hoy día que en el tenis juega contra Djokovic, que es su ídolo. Les tocó a ustedes enfrentar a, no sé, jugadoras que admiraban, las tenían al frente y tenían que quitarle la pelota. Sí, no, complejo. Lo de Suecia fue impresionante. Como el tema de la lluvia era algo que nosotras no habíamos vivido, porque ya, más allá de la lluvia, hemos jugado con lluvia, pero que cruzaran los rayos ahí y que de repente lo suspendan, nosotras no entendiendo por qué, y nos dicen, no, porque puede caer un rayo a la cancha, entonces se suspende. Con la incertidumbre, estuvimos media hora, creo, dentro del camarín y después tener que volver a salir a jugar. O sea, estáis metida en un partido que lo estáis empatando, que le estáis sacando el resultado adelante esa media hora. Si no lo habéis vivido antes, te mata igual, te saca del timing, de la sensación del partido. Entonces después entramos y nos meten 2 goles que ya no teníamos nada que hacer. Pero yo creo que si no es por los rayos, yo creo que lo empatábamos, la verdad, por cómo se estaba dando todo. Y fue tremenda experiencia, la verdad. No entendíamos mucho lo que pasaba, pero fue tremenda experiencia. Y lo de Estados Unidos también fue una locura, jugar con jugadoras que uno en verdad miraba por todos lados. Y en ese caso, por ejemplo, ¿quién admirabas tú de Estados Unidos? No, es que en verdad la mayoría, o sea, tener ahí a Alex Morgan, a Megan, como que era una locura verlas ahí corriendo por la cancha. Y un estado físico que quizás se marcan diferencias no solo en la calidad, sino también en lo físico. Sí, ahí se nota. Obviamente uno plantea ahí los partidos de manera muy distinta. Teníamos que sacar provecho a jugar detenida, resguardarnos un poco más, jugar provecho como alguna contra o algo así. Tratar de atacar, tratar de ver debilidades de estos equipos, pero en verdad la idea es aguantar lo más posible y obtener un buen resultado que sirviera para más adelante. También hay que ser estratega en ese sentido cuando está en fases de grupo. Y pese a todo, se tuvo la chance de clasificar a octavo en el último partido. Lamentablemente, Francisca Lara se pierde el penal. ¿Cómo fue ese camarín después? Me imagino que estaba muy triste. En un momento me dijiste lloramos de emoción en el 2018. Me imagino que ahí fue llorar de pena. Claro. Sí, fue duro. Me acuerdo de estar...
antes de que cobraran el penal, como que estaba pasando toda esta situación y el profe Lete como que me llama y me dice, como habla con el árbitro para que le hablara en inglés y que cobraran el penal, como que pelea el penal. Y yo tuve que ir a pelearle el penal a la cuarta árbitra porque lo estaban revisando, no sé qué, y al final lo cobran. Y yo ya después me devuelvo a la banca, no quise ni mirarlo. Yo me acuerdo, yo cerré los ojos, la verdad. Me tapé la cara, entonces como que al final se me agudizó solamente el oído de la adrenalina en el momento y no estaba mirando y recuerdo como un silencio y el palo. Y lo escuché y yo dije, no, pues. Y miré y no había entrado. Y fue como, ese era el gol. Y tiempo después lo conversamos con la Pancha, en verdad. Y claro, como que la Pancha creo que tenía una fractura de costilla para ese partido. Y se sentía entera de piernas, pero no quería perderlo, entonces le metí un poco más de fuerza. Igual el cansancio del partido, tercer partido ya y todo. Y le metí un poco más y me dijo, ese poquito más de sal, quedó salado. Pero nada, en un principio obviamente llorábamos, estábamos muy tristes porque estábamos muy ilusionadas que se nos habían dado los resultados para pasar. Y nada, ya después llegando a la cena, viendo automáticamente salió rápidamente el meme de la Carla Con Caselli. Con Caselli, esa mezcla de meme. Ya después nos reíamos. Como que eso es lo lindo del fútbol. Al final siempre te va a traer revancha y después cobramos nuestra revancha porque el equipo que nos dejó fuera fue el que después fuimos a pelear el repechaje de los Juegos Olímpicos. Porque por ese equipo teníamos la obligación de hacer tantos goles. Si no, solamente con el triunfo nos ganaba. Sí, me imagino, claro, sí, bueno, ahora con las redes sociales, claramente, ante cualquier desgracia parece un meme. Al tiro. Y qué bueno que se lo hayan tomado de esa forma, porque en ese momento de la frustración, uno ve el celular y lo quiere tirar contra la muralla. Sí, o sea, al principio ya lo lloramos todo, pateamos la perra, todo mal, pero ya después como lo vivimos, lo logramos, estuvimos ahí. Se vendrán más oportunidades, en algún momento tienen que venir más revanchas y eso es lo lindo del fútbol también, te trae revancha a la vuelta de la esquina. Natalia, en el caso de los futbolistas, está la oportunidad de estudiar, tú hiciste un MBA, tú también tienes el título de enfermera. ¿Qué importancia le das a ese camino paralelo al deporte, entendiendo que el fútbol no es para toda la vida? Creo que es muy importante, al menos para mí. Me ha permitido disfrutar el fútbol con una seguridad de que tengo un respaldo por si pasa cualquier cosa, que cualquier cosa han pasado, pero no he tenido la necesidad todavía de ocupar esa carta debajo de la manga. Pero te da ese recuerdo y creo que hay que entender que al menos en este momento de la vida el fútbol femenino no da para vivir a menos que seas latiana y que estés fuera o algo así, que puedas lograr y sacar recursos de ese lado, pero solo quedarse con el fútbol, al menos acá nacional, creo que no alcanza y es importante que las jugadoras entiendan que a diferencia de otros países, aquí puedes estudiar y jugar fútbol. Es cosa de organizarse, de manejar bien los tiempos, de tener una buena red de apoyo también de tus compañeros, de tus profesores. Hay becas deportivas, hay países que o estudias o juegas fútbol. Entonces, o lo logras con el fútbol o te quedaste con las manos vacías. Así de simple. Entonces, es importante y creo que es una oportunidad y es un provecho que tenemos que sacarle las mujeres en el deporte, porque hay becas deportivas, hay apoyo. Y es importante sacarle provecho a eso y formar una carrera y tener un resguardo y seguir creciendo en el fútbol y después profesionalmente también. ¿Y cómo se hacía el camino con respecto al estudio? Porque tenías que entrenar, llegabas las noches a estudiar, te levantabas después a entrenar nuevamente, se formaba un loop donde no tenías derecho a descanso. Sí, no, era una locura, no te voy a mentir, pero bueno, la benzina estaba a mitad de precio. En esos tiempos costaba 600 pesos, yo me movía por todo Santiago. Porque, claro, vivía en Las Condes, estudiaba en República, tenía que ir a la selección en estos ciclos, a Peñarolén, tenía que después llegar a San Carlos, tenía que ir a entrenar a la Casona Las Condes y de repente me tocaban campos clínicos, Colinas, San Bernardo.
No tenés que invertir en un helicóptero en realidad. No, básicamente sí. Pero recuerdo haber tenido que ir a San Bernardo, después en la tarde a San Carlos y así moverme por todos lados, pero se puede. Es importante que sepan que se puede y espero que más jugadoras lo hagan. Yo incentivo mucho a que estudien cada vez que me topo con alguna jugadora y tenemos alguna conversación, que estudien, que aprovechen las becas deportivas. Creo que es algo muy importante que podemos también aprovechar, aparte de los contratos que hay hoy en día en el fútbol femenino, el poder estudiar con beca deportiva, siendo que la educación es cara, es algo que podrían sacar mejor provecho. Tú recién dijiste, no he ocupado todavía esa carta. En el caso que el fútbol me dé una mala noticia, tú hace unos años tuviste una cirugía cerebral, de la cual gracias a Dios te recuperaste bien. A mí me toca de cerca porque yo tuve un infarto cerebral, entonces no es menor el proceso de volver a la vida, digamos. Más allá que uno nunca dejó de vivir, pero la kinesiología, el volver a moverse, y tú que eres deportista, ¿cómo se vive eso? ¿Tú pensaste en algún momento que ibas a dejar el fútbol? No, tuve más miedo con la cirugía a la mano, de hecho. Yeah. La cirugía a la mano me generó más incertidumbre y fue un proceso, creo yo que fue mucho más duro y difícil, o quizás ese proceso me preparó para lo que venía ahora, pero creo que el de la mano fue mucho más complejo que el de la cerebral en ese sentido. La cerebral, obviamente, en un principio, todo es un proceso mucho más lento. El volver a caminar, el estar sentada porque uno se cansa, de repente de estar sentado en una mesa te quería ir a acostar, porque en verdad uno se cansa y es impresionante eso, caminar apoyado de las murallas porque no te sentís segura caminando, por los mareos y cosas así. Obviamente ese proceso es mucho más lento. Pero también yo confiaba mucho en mi equipo médico del equipo de neurocirugía de la Clínica de los Andes. También me dieron la seguridad al doctor. Yo le pregunté si iba a poder volver a jugar, me dijo que sí, que tenía que usar casco. Pero que lo más probable es que sí, que iba a tener una vida muy normal, solo que iba a tener una válvula derivativa para toda la vida y que tenía que usar casco igual para proteger la válvula también, más que nada, porque igual me queda como un cototo atrás, más el cable que va por acá, pero nada, que no iba a tener ningún problema para hacer mi vida con total normalidad. Yeah. Y lo de la mano, tú decías, ¿por qué? Por el tema de los tendones, la movilidad de la mano para poder atajar. ¿Por dónde iba el miedo? Porque cuando yo me rompí un ligamento de la mano. ¿Cómo fue eso? Fue unos errores de comunicación un poco, y porque nunca me pararon. Primero pensábamos que era una tendinitis muy fuerte, entonces seguí impactando la mano con la pelota básicamente. Después me dijeron no, solamente edema óseo, me infiltraron, fui a la Copa América del 2022. No tenía dolor por la infiltración y después de la Copa igual dije quiero una resonancia para ver cómo estaba porque no me duele. Tomé la resonancia y en verdad el hueso estaba flotando solo, no amarrado a nada. Y ahí salía todo eso. Y cuando voy a consultar, en una primera instancia me dijeron que tenía que operar esto rápido y que era poco probable que pudiera volver al fútbol. Yeah. Entonces te dicen eso y ya te vas un poco en la mala. Como no puede ser, cómo no me pararon antes, cómo no lo vieron, cómo no sabían si se iba a romper. Cómo nadie supo verlo. Eso a mí me llamó mucho la atención, teniendo tanto equipo médico, el de la U, el de la selección, cómo nadie lo vio, cómo nadie me paró, nadie me dijo como esto en verdad debería parar, ¿no? Seguíamos, ¿no? Y nada, después fui a consultar en otros lados a ver si me daban otra respuesta que no fuera la primera que me dieron, y al final terminé en la clínica alemana, que me dieron la opción de que podía volver a jugar, pero era un poco una apuesta. Era una cirugía, una apuesta. Me llevaron a un comité médico, me preguntaron qué más hacía aparte del fútbol. Les dije que era enfermera, me dijeron porque tu rango de movilidad de la mano va a quedar reducida supuestamente, como iba a tener un 40% de movilidad. Y si es que todo salía bien y no sé qué. Entonces fueron muchas preguntas con mucha gente que yo no conocía. Y nada, al final apostamos por esa cirugía y apostamos con el kine y todo, y al final tengo casi 90% de rango de la mano. Hay pequeñas cosas que me duelen, que me dijeron que pueden quedar para toda la vida, pero que no pasa nada. Pero ese sí fue un proceso mucho más largo
me debo haber demorado en volver a jugar casi un año. En cambio, con la cirugía deben haber sido unos 6 meses. En la de cabeza, la cerebral, debe haber sido unos 6 meses en que me demoré en volver a jugar. Entonces, y a entrenar me debo haber demorado 2 meses. En 2 meses o 2 meses y medio, casi 3 meses, yo ya estaba en la cancha, entrenando, con casco, pero entrenando. Sí, lo recuerdo. Oye, la importancia, bueno, pasa en muchos casos, pero la importancia de una segunda opinión, de no quedarse con la primera. Porque si te quedas con la primera... No estaría acá, no se me hubiera seguido jugando fútbol y así me hubiera quedado fuera de muchas cosas. ¿Qué fue lo primero que te pasa por la cabeza? La frustración, el miedo, el enojo, porque tú decías, bueno, esto lo alargamos teniendo que haberlo frenado antes. ¿Qué te pasó por la cabeza lo primero? Lo primero, me cuestionaba cómo, lo que te decía, cómo tanta gente que sabe, yo no sé, yo soy enfermera, sí tengo conocimiento en ciertas cosas, pero yo de traumatología no tengo ni idea. A mí cuando me hacen una resonancia, me hacen una eco, me hacen una radiografía y la revisan ellos, yo no veo esas imágenes. Como podría saber cómo se ve un desgarro si alguna vez lo he visto, pero no es algo en lo que a mí me entrenen. Ellos son los expertos en eso. Entonces uno confía también en ellos. Y como que no me pararan fue lo primero que me llamó la atención en un principio, porque yo estuve meses con dolor. El primer golpe fue en mayo, en un partido contra Antofagasta. Y me estuve operando en septiembre. O sea, todo ese tiempo nadie me paró. Nadie me dijeron, no, tendinitis, no, edema óseo. Nunca me dijeron que tuve daño en algún ligamento. Y después cuando revisan, como empiezo también a yo revisar y a preguntar cosas, sí, pues aquí sale, tenía daño en el ligamento y no lo frenaron. Entonces yo me quedo como, ¿pero cómo? Y ahí uno, pucha, quizá uno también es desechable, ¿no? Como jugador, te ocupan hasta que no puedan ocuparte más. Y a veces pasa. Te tienen ahí hasta sacarte todo el jugo y cuando ya no puedes, bueno, no puedes, buscamos otra. No quiero pensar así, pero eso también pasa y se dice en el boca a boca del fútbol. Perdón el chilenismo, pero ¿a cuántas personas mandaste a la cresta? Por lo menos a 3, me acuerdo. Que yo me acuerde como a 3. Pero muy enojada. Pero tengo muy buena relación con esas personas. Yo siempre te veo sonriendo, no te imagino enojada. De ser sí, peligroso. No, estaba muy molesta. Estaba muy molesta. Una es la Kine de la U que sigue ahí, que nos lleva muy bien, que estuvo cumpleaños hace poco y la saludé y todo. La perdonaste, una menos. Sí, ya. No, pero bien, sino en verdad siempre tuvimos buena relación. Y yo le dije, yo te voy a decir las cosas como directo, porque... Obvio. Y otro Kine que ahora está en el plantel, de hecho de la U, el masculino, que también, de hecho, cuando me fui de la U me dio las gracias, porque nunca se va a olvidar de ese reto, porque también me dijo que sintió que lo hizo crecer, como de estar mucho más preocupado de los jugadores y las jugadoras y como defender más a los jugadores y a las jugadoras, porque de repente el técnico dice, la necesito para el fin de semana y te ponen el parche curita. Y en verdad necesitáis parar y no necesitáis un parche curita. Y creció mucho en ese sentido. Entonces yo también me voy un poco contenta con ese reto. Pero también nos llevamos bien y confío mucho en él y obviamente cualquier cosa iría con él de nuevo. Pero eso, otras personas fueron un poco más al aire. Ya. Pero no las volvimos a ver. No. ¿Y ese kinesiólogo, tú dices que ahora pertenece al plantel masculino? Sí. ¿No se puede nombrar? No sé. Mejor que no. Mejor que no, porque sí, no. Para que siga siendo amigo. Oye, has dado hartos datos. Me da la sensación de que tienes buena memoria, o más o menos. Tengo muy buena memoria. ¿Ya? Después de la cirugía no quedé con tan buena memoria. Ya ando con una agenda para todos lados. ¿En serio? Pero es algo que ha ido mejorando. Pero es la memoria a corto plazo la que se me afectó. Ah, ok. ¿Cachai? Porque tú ahora me preguntáis dónde dejé el auto y no me acuerdo en qué piso tengo que bajar. Te acompañamos. Oye, yo la recuperación la tuve en la misma clínica que tú. No la vamos a nombrar porque no es auspiciador todavía. Ah, ya, perfecto. Vamos a llamar para que auspicie. Pero capaz que fue el mismo neurólogo que nos trató. ¿Uno suizo? No, un uruguayo. Ah, no. Y cuando despierto me dice, bueno, tú sabes que lo que más te afecta en esto es la memoria. Y para mí la memoria es, imagínate, lo que trabajo. ¿Qué equipo te gusta a ti? Y yo le digo, la U, ¿viste? A ti te gustaba Colo-Colo. No, le digo, no, si a mí me ha gustado siempre. Pero bueno. Así que no te preguntaba porque una de las secciones que tenemos, que se llama el Pelotest, yo te hago preguntas sobre tu vida, futbolística, por supuesto. Qué difícil. A ver, apelando a la memoria. Apelando a la memoria. Pero la mía mala es la corto plazo. No, pero yo no te digo. ¿Ante qué rival debutaste en la Roja Femenina? Ecuador. Clase A, estamos hablando. ¿Sí?
Ecuador. ¿Segura? Sí. Yo digo Colombia, el 2010. No, porque eso fue un amistoso. Ah, ya, por eso tú dijiste clase A por los puntos. Ya, ok, ya, bien. Porque ¿viste? ya, no, ¿Viste? no, Sí, yo sé contando que todo. Es que pensé que te Colombia refería fue para amistoso. septiembre. Sí, sí, sí. Yo pensé Casi que 18 de septiembre. Pensé que te refería a un sudamericano sub-20. No, no. Partidos por la selección adulto. Claro. Adulto. Ya, ok. Y en esa misma línea, contando amistoso y por los puntos. Sí, ya Colombia fue el primero. Sí, no. Pero ahora la siguiente pregunta. El último. El último. Oh, ahí me pillaste. Debe haber sido ¿Australia? No. Es con A, pero no Australia. No. No sé. El 2022. El 2022. Argentina. Ganamos 2-1 Muy de bien. visita Bien. allá. El primero ganamos 1-0 por un autogol de ella. O sea, tapé un penal a los 5 minutos. Me ¿O acuerdo. sea, ¿hay atajado 2 penales en la selección? ¿O más? Es mi carta de Tu presentación. condición. ¿Pero son 2 o más? No, he tapado varios. Ya. Bien. O sea, también en campeonato O sea, nacional. tapaste uno con 18 años el día de tu debut. O sea, ¿qué mejor carta de presentación? Es mi carta de presentación. Ahí está, muy bien. ¿En qué año saliste campeona con la U? 2021. Bien. ¿En cuántos clubes has jugado? ¿Acá en Chile o general? En total. Total. Uno. Hay uno que no vaya a nombrar, estoy segura. 1, 2, 3, 4, 5. Y hay uno que quizás tú no vayas a nombrar. ¿Qué tienes O sea, tú? O sea, yo te los nombré en la entrevista, son 6. 6. 5 chilenos y el Albacete. ¿Cuál los nombré? Ya, tenis Católica, Colo-Colo, La U. Audax, La U la U y Unión. y Unión. 5. El Albacete 6. Ya. ¿Y cuál los nombré? Provincial Osorno. ¿En En el serio? primer campeonato, sí. Mira. ¿Y tú debutaste en Osorno? No, porque jugaba por Santiago Oriente y ¿Ya? después la NFP agarró el campeonato, lo federó, teníamos que tener nombres de clubes federados. Ya. Y Santiago Oriente pidió el nombre prestado de Provincial Osorno. Ah, por eso, mira. Sí. Ya, ok. Está, cuenta como buena. ¿En qué año apareciste en el 11 ideal de la Copa Libertadores? 2020, pero se jugó el 2021. Muy bien. Sí, tenía el... ¿Cuántas Copas de América jugaste? Partidos en cancha. Que yo jugué, Claro. no que solo fui. Claro, eso que jugaste. Partidos. 2. Bien. ¿Cuáles? En verdad 3. Jugué ¿El 2010 cuando dejaste el penal? 2010 Ecuador, ¿Ya? Brasil y Paraguay en la del 2014. 2014. Perfecto. 3. Bien. Sí. Bien. ¿Jugaste más partidos por Chile siendo de la Católica, del Albacete, de la U o de la Católica o de Unión? De la Unión no estaba en la selección Bien, en el ahí está el 2020. vacío legal. ¿Listo? Chao. No sé, yo creo que del Albacete habrá sido. No, No, de la U entonces. de la Católica. ¿De la Católica? Sí. Jugaste 8 de los 14. Acá. Harta. Mira, Más de la mitad. Aguante Católica. Ahí. Ay. No, pues no voy a decir eso. De los 14 partidos que jugaste por Chile, ¿cuántos fueron de titular? No sé. No sé. Échale. Ya, 7. No, yo te diría la mayoría. O sea, no Ya, te diría, 13. te digo. Bien, 13. ¿Sí? 13 de 14. ¿Y cuál entré después? ¿Tienes que entrar por la tierra en algún partido que se haya lesionado? O quizá la otra arquera. No revisé en particular, pero O cambio de ahí te doy el detalle. ¿Cacha? ¿En qué año jugaste más partidos por la selección? De haber sido. No sé, puede haber sido el 2013, 2014. No, No. mucho más cerca. Después del 2020. ¿Sí? Sí. Ya, entonces me tiro por el 2021. 22. Ah, casi. ¿Y las selecciones que más enfrentaste siendo arquera de la selección? ¿Colombia? ¿O no? Una es Ecuador, con Ya. 3 partidos. Y hay otra selección que enfrentaste 3 veces. Y que la nombramos en lo que va el... Colombia, ¿no? Colombia siento que no, sino Argentina. ¿Colombia o Argentina? Argentina. Argentina. Te la re. Sí, no, Colombia creo que son 2 partidos nomás. Jugaste 2 veces contra Colombia, creo que también con Uruguay, pero 3 veces. Es que en mi cabeza también están los amistosos a puerta cerrada. Ah, Entonces ahí claro, se me enreda muchas veces todo. no los contabilizan. Sí, claro. mucho de eso, como no están contabilizados, a mí sí se me enredan, porque yo para mí he jugado más con Colombia, pero claro, como que se me enreda en puerta cerrada, con Obvio. público, ¿no? Tú decías recién que el problema de la memoria a corto plazo. O sea, si te pregunto cómo te fue con Unión hace 3 semanas, ¿se te olvidó? No, Pero- no sé qué partido fue. Ah, Como, ya. Ok.
El psicólogo el otro día me preguntó cómo te sentiste en este partido, que yo vine hace no sé cuántas semanas. Y dije, no, tenéis que ser mucho más específico, no tengo ni idea. No. ¿Y cómo lo haces? Porque a mí también me pasa que de repente hay ciertas cosas como que se olvidan, las palabras de repente. Te tratas de relacionar a algún hecho en particular. O sea, te digo, por ejemplo, no sé, yo debuté como profesional el año que fui tía por primera vez, por ponerte un ejemplo. Para llegar al año. Para llegar al año ahí voy, o eres más... No, a mí, a ver, la Kate, que es mi señora, ella como me pregunta cosas, Yeah. pero me da un tiempo más para como piénsalo, acuérdate. Pero si me preguntan así a la rápida en algo y yo no me acuerdo, simplemente les digo no me acuerdo porque no me van a dar ese tiempo de acordarme. ¿Cachai? Pero no, simplemente necesito un poco más para yo en mi mente estar pensando qué hice tal día, tal hora. Bueno, estando en pareja, lo más importante es no olvidarte el cumpleaños. No, Para que no ahí me se- digas ahí- eso, no, sí te me la- pasó, no, me pasó. ¿pero cómo? Me pasó, me olvidé la dirección de la casa, de su cumpleaños. Dije todos los días de esa semana, menos ese día. Como está el 22 de septiembre, dije, Ya. ¿cuándo estoy? Y yo, 23. No, y yo, 21. obvio que el no, 21. 20. No sé qué, dije todo menos el 22. Ya. Así que Bueno, pero... casi me matan. Hasta el día de hoy no me dejan olvidarlo. Bueno, en verdad esto pasó hace un año, pero... Sí, pero... Ya, No ahora sí que tenéis que poner la alarma en el teléfono para el Sí, 2022. no, ya no se me olvida más. Digo, Muy bien. asocio. 22, par de pato. Digo, par de pato. ¿Verdad? Par de pato. Par de pato. Muy bien. Bueno, Natalia, quiero agradecerte por esta instancia de recordar, pero también de hablar del presente y valoro mucho que tengas la oportunidad de, sobre todo de contar cómo se vive primero la rehabilitación, el miedo, porque como te digo, mucha gente le pasa esto, que quizás no todos incluso tienen en lo económico sufren por no poder rehabilitarse de la forma correcta y que tú hayas podido poder volver a jugar lo que tanto amas. Sí, sí, la verdad, la red de apoyo en ese sentido es muy importante. Entre mi familia, la Kate, mi señora, mis compañeras, en ese momento estaba en la U, mi preparador de arqueras de ese momento, bueno, Carlos, que es un preparador de arqueras que tengo por fuera, también estaba ahí al día 1, me tenía sacando tuercas para manejar la motricidad. En verdad tuve un apoyo muy importante y creo que todo eso sumado hizo que yo pudiera volver al fútbol. Creo que cuando uno hace las cosas solo es mucho más difícil y tener una red de apoyo importante de también mis amigas que me sacaban a pasear, de que no me quedara encerrada, cosas así, o mi perrita de 3 patas obligada a pasearla, te van dando otra energía y te vas dando cuenta que en verdad también si no lo lograba no era tan terrible, pero cuando te ven que quieres mucho algo, mucha gente te ayuda a que lo logres también. Muchas gracias por la conversa. No, muchas gracias a ti. Así termina un nuevo capítulo y recuerda que siempre, pero siempre, pelotazo al 10.